Buenos días, alumnos de la semana, y empezamos nuevamente una clase de historia con el tema de hoy, que es el avance español en América. Entra. Entonces, niños, estamos viendo, ¿no es cierto?, el tema de el descubrimiento entonces y conquista de Chile. Y nosotros más o menos vimos lo que había pasado, ¿no es cierto?, con Hernán Cortés, ¿no es cierto?, en México, no muy profundamente, y lo que pasó con Francisco Pizarro cuando llegó al Perú. Tanto los dos adelantados españoles que llegaron, ¿no es cierto?, tanto al Imperio Azteca como al Imperio Inca, se encontraron con la situación de que ambos imperios estaban, ¿no es cierto?, uno en una guerra civil, el Imperio Inca, y otro estaba en una plena crisis, ¿no es cierto?, económica. Y Hernán Cortés, ¿no es cierto?, lo confundieron con un dios. Francisco Pizarro solamente se aprovechó de la situación que estaba pasando en el Perú, ¿no es cierto?, esta guerra civil entre Atahualpa y Huáscar, ¿no es cierto?, pero al final de cuentas Francisco Pizarro logró quedarse, digamos, en el Perú, ¿no es cierto? Ahora, la idea, digamos, o mejor dicho, porque dar esta introducción es simplemente porque Francisco Pizarro venía con otra persona, y esta persona era don Diego de Almagro. Diego de Almagro también era un adelantado español que llevó esta empresa, ¿no es cierto?, con Francisco Pizarro. Algunos libros dicen que el que puso las lucas, digamos, la plata, digamos, en esta, digamos, empresa, o el accionista mayoritario, digamos, en esta empresa de conquista del Perú, fue Diego de Almagro, no Francisco Pizarro. Francisco Pizarro era un poquito pillo, digamos, de esa forma. Entonces, nos encontramos con la siguiente situación entonces. Diego de Almagro entonces fue la persona que descubrió Chile, entre comillas, o sea, esta persona, ¿no es cierto?, descubrió Chile para el Imperio Español, ¿ya? El problema es que a don Diego de Almagro, ¿no es cierto?, los indígenas del Perú le hacen creer de alguna forma de que hacia el sur, ¿no es cierto?, para este lado que se llama Chile, estaba pero absolutamente topado en riqueza, que prácticamente que el oro estaba botado en el suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace Diego de Almagro, ¿no es cierto?, una vez que ya financió un poco lo que fue esta conquista del Perú, toma lo que queda, ¿no es cierto?, casi prácticamente casi toda su fortuna, y le invierte, ¿no es cierto?, esta expedición hacia el sur, hacia Chile. Y entonces siguen la ruta del Inca, y lo siguen, ¿no es cierto?, unos 500 españoles, ¿no es cierto?, y algunos miles de indios yanaconas, que son los indios yanaconas, son los indios auxiliares que le prestaban ayuda a estos conquistadores españoles. Obviamente que ustedes comprenderán que el camino del Inca, ¿no es cierto?, y la ruta que ustedes están viendo acá, ¿no es cierto?, coincide justamente con con la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes en este sector chiquillo es muy alta, por lo tanto hace mucho frío, no venían preparados, se le murieron muchos caballos, se le murió mucha gente. Y entonces en el intertanto, obviamente que al final pudo avanzar, ¿no es cierto?, y llegó a puras penas, ¿no es cierto?, hasta el Valle de la Concagua, o sea, hacia la zona central de Chile. Ahí, pero el problema es que Diego de Almagro se empieza a enfrentar, ¿no es cierto?, y se encuentra con esta resistencia mapuche, y obviamente que Diego de Almagro de alguna otra forma se ve un poquito decepcionado, digamos, de su viaje, ¿no es cierto?, a Chile. Y en este caso, digamos, termina regresando al Perú. Obviamente que un poco dolido con su socio Francisco Pizarro. Y de vuelta, ¿no es cierto?, se va, en vez de, no sé, irse, devolverse por el mismo camino que ya conocía, que era el camino, ¿no es cierto?, de la cordillera de los Andes, se vuelve por el otro camino que es peor aún, que fue el desierto. Entonces, obviamente que al volver, Diego de Almagro está, como podríamos decirlo, muy choreado con todo lo que se encontró acá, y obviamente que cuando llega no llega en las mejores condiciones a abrazar a su ex compadre Francisco Pizarro, sino que al contrario, llega, digamos, con ganas de pelear. ¿Quién no? En realidad sí se ve engañado como de esa forma. Entonces lo que se produce es una guerra civil, porque ya Francisco Pizarro estaba establecido en el Imperio Inca, ¿no es cierto? Y cuando llega Diego de Almagro con lo que le quedó, digamos, de lo que sobrevivió acá a la expedición de Chile, enfrenta, ¿no es cierto?, a Francisco Pizarro,
pero este lamentablemente es derrotado en la batalla de las Salinas, ejecutado con el mazo, como lo ven por acá, por este sector de aquí, ahí lo están ejecutando con el mazo. Y obviamente que acá surge otra persona que es re importante también para la historia de Chile, que fue Pedro de Valdivia, ¿ya? Valdivia era un fiel ayudante, ¿no es cierto?, de Francisco Pizarro, y como le colaboró, ¿no es cierto?, con esta guerra de Almagro contra Diego de Almagro, Pedro de Valdivia, ¿no es cierto?, recibió por parte de Francisco Pizarro, ¿no es cierto?, una hacienda. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? No, una hacienda se refiere a un buen terreno, ¿no es cierto?, y le entrega una mina de plata, ¿no es cierto?, y una encomienda al grupo de indígenas que eran como prácticamente servidumbre o casi esclavos, digamos, de Pedro Valdivia. Entonces, Pedro Valdivia tenía, para poder quedarse, ¿no es cierto?, tranquilamente acá, podía, podía recibir, ¿no es cierto?, toda la atención que él quería, tenía, ¿no es cierto?, prácticamente no le faltaba nada. Entonces, obviamente que Pedro de Valdivia no se conformó con esto, ¿ya? Pedro de Valdivia podía haberse pelado perfectamente, ¿no es cierto?, tomando el sol, ¿no es cierto?, disfrutando de la mina de plata que le regaló, ¿no es cierto?, este caballero Francisco Pizarro, pero obviamente que él decidió venir nuevamente a Chile, gastar, ¿no es cierto?, su riqueza y comenzar la expedición. Muchos dicen que incluso hasta un poquito Francisco Pizarro lo trató, según lo que dicen algunos libros, lo trató un poquito de loco, o sea, como que se le ocurría venirse para acá si ya Diego de Almagro descubrió que Chile no tenía absolutamente nada, o sea, Chile no tenía ni una riqueza. En el mal lenguaje más de ustedes, Chile no tenía ni un brillo, en el sentido de que no tenía oro, no tenía riqueza. Probablemente a lo mejor haya sido muy lindo, pero ustedes saben que los españoles en esa época no necesitaban que el terreno de ellos fuera lindo, sino que necesitaban que el terreno tuviese oro y plata, porque eso era lo que ellos andaban buscando, ¿ya? Entonces, Pedro de Valdivia comienza, ¿no es cierto?, esta tarea, ¿no es cierto?, de conquistar Chile. Ahora, él mismo costa su expedición, ¿no es cierto?, logra un muy reducido número de personas, porque obviamente ya con la experiencia que tuvo Diego de Almagro de venir acá a Chile, nadie quería venir para acá. Entonces él debe asociarse con Pedro Sancho de la Hoz y también una mujer española llamada Inés de Suárez. Entonces, más o menos como en el año 1540, sale del Cusco, ¿no es cierto?, y en vez de elegir, ¿no es cierto?, morir de frío, ¿no es cierto?, mejor prefiere partir por la ruta del desierto, ¿no es cierto?, y en el viaje se le van sumando más hombres. Llega, ¿no es cierto?, a Copiapó y lo bautiza como Nueva Extremadura, o sea, Nueva Extremadura quiere decir como Nueva Frontera, y obviamente que al encontrarse, ¿no es cierto?, con los indígenas, ¿no es cierto?, también lo obliga a ir más al sur. Y este viaje, ¿no es cierto?, lo empieza. Ahora, ustedes comprenderán que Valdivia ni Almagro encontraron, digamos, resistencia indígena por estos lados, porque primero es un desierto, ahí no va a haber gente, ¿no es cierto?, que se le resista. Y segundo, que la verdad que las personas que vivían acá eran ya parte del Imperio Inca, entonces la verdad la cosa era como que, uno más. Entonces no le ofrecieron mucha resistencia ni a Valdivia ni a Almagro en sus dos empresas, ¿ya? Entonces, el 12 de febrero de 1541, Diego de Almagro funda la ciudad de Santiago, Pedro Valdivia funda la ciudad de Santiago, ¿ya? Y la nombra como Santiago del Nuevo Extremo, ¿ya? A ver, entonces, tenemos acá en este pequeño mapa, ¿no es cierto?, Plaza de Armas, que sigue la misma Plaza de Armas donde está, ¿no es cierto?, la que conocemos nosotros hoy en día. Encuentra también, ¿no es cierto?, alguna, podríamos decir, encuentra, ¿no es cierto?, que en este lugar hay algunas personas que dicen que en este sector, ¿no es cierto?, ya estaba establecido el Imperio Inca y que esta como cuadratura que hace, ¿no es cierto?, Diego de Almagro de Santiago de esa época ya estaba hecha, o sea, como que ya aquí había un asentamiento inca, solamente Pedro Valdivia fue como que tomar este lugar y hacerlo para él nomás. Acá tenemos Santa Ana, Santo Domingo, La Merced y San Agustín, y acá tienen el barrio La Chimba, y aquí está el Cerro San Cristóbal, o el Cerro Tupahue. Este barrio La Chimba es lo que hoy en día es Recoleta, así que si ustedes que viven ahí en Recoleta, este es el barrio La Chimba. Imagínense que antiguamente ya existía desde ese tiempo.
Ahora, los primeros años obviamente que no fueron muy difíciles, le encontró mucho, encontraron oro y plata, de hecho lo que encontraron fue muy poco, y donde lo encontraron fue en los lavaderos de oros que habían en Marga Marga, en lo que hoy día Viña del Mar, ¿ya? Y somete a los indígenas, ¿no es cierto?, a los indígenas, digamos que eran de encomienda, los someten, ¿no es cierto?, a trabajar en los lavaderos de oro día y noche. Entonces, obviamente que bajo esta premisa, ¿no es cierto?, los indígenas que se dejaron de alguna otra forma esclavizar, fueron ayudados, ¿no es cierto?, por los demás indígenas. Y el 11 de septiembre de 1541, los indígenas al mando de un toqui llamado Michimalonco destruyen Santiago, ¿no es cierto? En 1543 ya lo reforzó el Perú, ¿no es cierto?, y se funda la ciudad de La Serena para asegurar la ruta terrestre. Y de alguna otra forma los indígenas también lo destruyen. ¿Ya? Valdivia construye fuerte de Arauco, hace un montón de cosas, pero la verdad es que la resistencia indígena era feroz. ¿Ya? De hecho, se cuenta también la historia de acá, que de este toqui, ¿no es cierto?, llamado Lautaro, que obviamente que fue uno de los puntales de la resistencia indígena que tuvieron en contra de los españoles. A ver, algunos hitos de la conquista. Primero, muere Pedro de Valdivia, ¿no es cierto?, capturado por los mapuches, ¿no es cierto?, a cargo de Lautaro de la destrucción de Tucapel. Derrotan a Francisco de Villagra. Después llega un nuevo gobernador, ¿no es cierto?, García Hurtado de Mendoza. Se incorpora después a Chiloé. Y más o menos como después de unos 30 años de paz, más o menos como que iba y venía, ¿no es cierto?, destruyen. Y ocurre el desastre de Curalaba, ¿no es cierto?, o batalla de Curalaba, historia de Curalaba, como se quiera decir, en donde asignan al gobernador Martín García de Loyola y al destacamento. Con esto se marca el fin, ¿no es cierto?, del repliegue de los españoles hacia el norte del Biobío y hacia el sur, ¿no es cierto?, queda la frontera mapuche. Entonces, al sur del Biobío, ¿no es cierto?, queda los mapuches y hacia el norte del Biobío quedan los españoles. Cabe señalar de que Pedro de Valdivia, una de las cosas así como deberíamos de hablar un poco de la muerte de Pedro de Valdivia, es que Pedro de Valdivia dicen que no fue muerto inmediatamente, sino que al contrario, Pedro de Valdivia fue torturado, ¿no es cierto?, fue comido a pedazos, ¿no es cierto?, delante de él, o sea, delante de él sacaban músculo, lo asaban y se lo comían los toquis hasta que se dice en los libros que murió porque le sacaron el corazón con unas conchas de almeja. O sea, imagínense el sufrimiento que puede recibir una persona, ¿no es cierto?, que muere, ¿no es cierto?, a través de ese tipo de tortura. Y bueno, y Pedro Valdivia también crió a un joven Leftraru, ¿no es cierto?, que ese era el nombre original, que después lo españolizaron en Lautaro, que Lautaro supuestamente él conoció todas las técnicas de guerra que tenían los españoles, inventó técnicas nuevas. Fue una especie como de la relación de Pedro Valdivia con Lautaro, fue una relación así, especietanos con la Mora, una cosa así, que al final Pedro Valdivia crió al que lo iba a derrotar. Que algunos dicen que fue así, otros dicen que no, pero digamos la historia también lo confirma de esa forma. ¿Ya? Entonces, hasta ahí llega, ¿no es cierto?, el proceso de conquista de Chile, por lo menos lo que fue Pedro Valdivia, y llegó, ¿no es cierto?, y empieza, ¿no es cierto?, otra etapa de la historia, ¿no es cierto?, que son ya después la famosa guerra de Arauco, que dura aproximadamente más de 500 años. Cabe señalar de que los mapuches nunca fueron derrotados, nunca se vieron derrotados, ¿no es cierto?, por los españoles, nunca fueron derrotados. Y increíblemente, ¿no es cierto?, acá mandaron los mejores soldados españoles, ¿no es cierto?, a enfrentarse a estos mapuches, pero la verdad que los mapuches siempre le hicieron frente y nunca lo derrotaron. Entonces nunca el pueblo mapuche ha sido derrotado, jamás. Ahora, esto también se ve reflejado en una obra de un caballero llamado Alonso de Ercilla, ¿no es cierto?, que escribe La Araucana, que habla, ¿no es cierto?, que hablaba prácticamente que los mapuches medían 2 metros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso, la verdad, las cosas es que es parte de la literatura. O sea, es como decir que yo le pegué a un chiquitito que medía 1,50 m, a mí me va a decir, bueno, y. Pero en cambio, si yo digo que le pegué a un tipo que medía 2,5 m y le saqué la mugre, me van a decir, uy, tremendo héroe. Es como la idea, algunos dicen que se plantea de esa forma, ¿ya? Entonces, niños, hasta acá llegamos el video. En el próximo, que viene ahora en un segundo más, viene la actividad y nos vemos. Pensaban que se iba a quedar sin su actividad. Mentira, aquí está la actividad.
contestar estas 5 preguntitas en su cuaderno. Recuerdan mandar la foto, ¿no es cierto?, de su actividad hecha al correo que siempre acostumbramos a mandar. Y obviamente que les dejo un abrazo. Cuídense, nos vemos.